Bueno, nos menciona la pregunta que es un hombre de 51 años de edad que acude al servicio de urgencias por presentar dolor torácico irradiado a miembro superior izquierdo y espalda de aproximadamente 90 minutos de duración, asociado a mal estado general, sudoración y signos de deficiente perfusión periférica. A la auscultación presenta un ritmo de galope, tercer ruido y crepitantes en ambas bases pulmonares. Se realiza coronariografía urgente, el cual está acoplado a la imagen, y tras evaluar esta imagen, ¿qué alteraciones electrocardiográficas esperaría encontrar en dicho paciente? Bueno, uno, elevación de ST en derivaciones 2, 3 y AVF, elevación de ST en derivaciones V2, V3, V4 y V5, descenso del ST y bueno, ¿la resuelvo? A ver, Sí, bueno. te deseas. Sí, sí, de una vez. Esta parece que estuviera afectada la arteria coronaria izquierda en su ramo descendente anterior y esta de acá irriga a la parte de lo que es la parte septal, la parte anterior y lateral baja. Por lo tanto, mi clave sería la 2. Claro, exacto. Muy bien, Masabel. Dentro de esta pregunta, como para iniciar, dentro de la cardiología, la patología más frecuente presentada es el síndrome coronario. Eh, y hay que también tener conocimiento en cada uno de la fisiopatología y la presentación misma. Dentro de esto, siempre hay que determinar cómo es un paciente que presenta una angina típica. Dentro de la angina típica tiene que presentar tres cosas. El paciente tiene que presentar un dolor torácico característico. Uy. Tiene que presentar un dolor torácico característico. El dolor torácico característico es normalmente sopresivo, como saben. Y normalmente a veces se irradia el brazo izquierdo a la parte interna, pero recordar si se irradia el brazo derecho es más específico que irradiación al brazo izquierdo. Así que olvidar ese dato. El segundo es que se desencadena por el estrés o por el ejercicio. Y el tercero es que normalmente disminuye la angina al reposo o con nitratos. Y al cumplir estos tres criterios, se denomina una angina típica. Si tiene dos criterios de estos, es una angina atípica. El paciente presenta dolor torácico irradiado a miembro superior izquierdo. La duración es importante, mayor de 20 minutos, nos habla de un síndrome coronario. Al paciente mal estado general, sudoración, signos vegetativos que tiene. No nos da muchos más datos, pero nos habla que está haciendo una falla cardíaca. Hay tercer ritmo de galope, hay crepitantes, y nos hace una falla cardíaca. Y nos dan esta imagen, que como dice Masabel, se trata de la DEA. Como pueden ver, aquí está la arteria, el tronco coronario, que es la que están viendo aquí, se divide en dos, y de acuerdo a la proyección angiográfica es cómo se va a mostrar las arterias. En este caso, la que presentamos aquí, tenemos la circunfleja, y la que se ha cerrado totalmente viene a ser la de A. Y la de A prácticamente irriga toda la parte anterior. Y siempre que es un SICA ST elevado, es oclusión total, como en este caso, como hemos visto, que es una oclusión total de esta arteria. Eh, por ejemplo, acá tenemos una descripción, una geografía. Como podemos ver, acá está el tronco coronario,
da las ramas, que una es la descendente anterior y una que es la circunfleja. Como conocemos, la descendente anterior nos da las septales, como se pueden ver claramente aquí. La septal, que irriga las dos terceras partes del septum, y nos da las diagonales, que en este caso esta es una diagonal. La parte proximal de la DA viene a ser antes de la primera septal. Como podemos ver desde la primera septal, aquí, esto sería la DA proximal. Y esta de aquí sería la circunfleja, que también tiene un daño. Como ustedes pueden verlo en la imagen, también tiene un daño. Y el daño también de las arterias que tenemos acá es difuso, no es de uno solo. Tenemos daño aquí, hay daño en toda esta parte, la descendente anterior, en la circunfleja, y esto es muy característico porque es un poco infrecuente que solo esté comprometido una arteria coronaria. Normalmente es más de una arteria, y la arteria más comprometida es la DA. Y normalmente cuando el compromiso es de la arteria principal, en este caso de la arteria DA, va asociado, el paciente presenta una falla cardíaca, como es el caso. Entonces el paciente en este caso tuvo un síndrome coronario ST elevado por oclusión total de la DA en el tercio proximal, en el caso de aquí que hemos visto el anterior, oclusión total de la DA. Por lo tanto, tiene que haber un ST elevado en la cara anterior. Pero importante, ¿por qué no da en B1? Porque B1 normalmente nos irriga la parte septal. Pueden ver acá la arteria septal, en este aquí. Y por lo tanto es que B1 está conservado, la parte del septum se irriga aún. Por lo tanto, el ST está elevado desde B2, B3, B4 y B5. Debido a que todavía está permeable la arteria septal, que es rama de la arteria descendente anterior. Así que por eso es desde B2, B3, B4 y B5. Muy bien. Muy bien, Masal. Dentro de la electrofisiología celular es importante conocer, por ejemplo, aquí les traigo un video de una paciente que cruza con una arritmia cardíaca y la cual le produce un desvanecimiento. Y luego de eso, como hay cruzó con un síncope, y nuevamente se reincorpora normal como si no hubiera pasado nada, y nuevamente se echa a andar. Bueno, como podemos ver, es así como cruzan algunas arritmias cardíacas. En este caso, la paciente tenía un Brugada que le ocasionaba taquicardias ventriculares, y esas taquicardias ventriculares ocasionaban que la paciente haga síncopes, como pueden ver y recordar que el síncope cardiogénico siempre es un síncope que va hacia la parte anterior, se caen de cara. Como pueden ver, la paciente se va hacia adelante. Normalmente, el sistema eléctrico del corazón, como recordamos, la importancia de determinar cuáles son el marcapaso del corazón. Normalmente el marcapaso del corazón viene a ser el nodo sinusal, eh, que es el que va a dar la marcha a todo el sistema, y es el que normalmente va a ser el marcapaso de todo el corazón. Normalmente tiene una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Sin embargo, hay diferentes patologías que se pueden presentar a nivel de nodo sinusal, y dentro de las más conocidas es cuando hay disfunción del nodo sinusal.
Cuando hay disfunción del nodo sinusal, que son un determinado número de patologías, sobre todo aquí está la bradicardia sinusal, perdón, la bradicardia. Aquí está la taquibradi. Acá está hay disfunción del nodo, por ejemplo, con una pausa, hacen pausas, hacen bloqueos y puede llegar a fallar este nodo sinusal y el siguiente marcapaso que tendría a funcionar como parte del marcapaso principal sería el nodo AB. Así que el segundo marcapaso después del nodo sinusal viene a ser el nodo AB, que es pregunta de examen. Normalmente tenemos el nodo AB que tiene una frecuencia de escape de 40 a 60 latidos por minuto. Paciente tenemos antecedentes que tiene un síncope, una pérdida súbita de la conciencia y el paciente vemos que hace bradicardias y el ritmo de escape es nodal en el electrocardiograma. Así que muy probable que ese paciente tenga una disfunción del nodo sinusal o hay que determinar cuál es la causa porque puede haber causas de electrolitos, puede haber causas muy frecuente en pacientes renales que hacen todas estas disfunciones del nodo sinusal. Como recordamos que el potencial de reposo es que normalmente toda fibra cardíaca se encuentra polarizada. Hay una diferencia tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular, sobre todo siendo negativa respecto al exterior. Diferencial que el potencial durante la diástole eléctrica o denominada potencial de reposo transmembrana hay que diferenciarlo. Si es en una fibra de conducción rápida, por ejemplo, las auriculares, las ventriculares, el sistema de His y las fibras de Purkinje, normalmente tienen un potencial de reposo transmembrana de menos 90. Y las fibras que son del marcapaso, el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, tienen otra forma de despolarizarse y de repolarizarse para determinar la conducción. En este caso, la potencial de reposo es menos 60 en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Hay que tener en cuenta que las fibras de Purkinje, el haz de el His, las auriculares y las ventriculares son fibras de conducciones rápidas. Por lo cual, la célula miocárdica en reposo normalmente se encuentra cargada de iones, tanto en la parte, en el ion que es extracelular más frecuente, que viene a ser el sodio, el intracelular más frecuente, que viene a ser el potasio, el calcio, que se encuentra en mayor concentración en la parte extracelular, y el cloro en la parte intracelular. Todo esto nos va a permitir que haya un potencial de membrana, recordando que el interior es relativamente negativo y el exterior es positivo. Como mencionaba, no olvidar esto, que es importante, que son siempre de preguntas de examen, cuáles son las fibras rápidas, cuáles son las fibras lentas. Las fibras rápidas, una vez más, aurículas, las fibras auriculares, ventriculares, el His y las fibras de Purkinje, que normalmente tienen una velocidad de 0.5 a 5 metros por segundo. Las fibras lentas vienen a ser sobre todo los nódulos, el nódulo sinusal y el nodo auriculoventricular, y que tienen una velocidad de 0.01 a 1 metro por segundo. Recordar que las fibras rápidas directamente sodio, la fase 0, y fibras lentas es calcio. Así que para determinarlo eso rápido, fibra rápida sodio y fibras lentas calcio, para fijar los conceptos. Dentro del potencial
de las fibras rápidas, como mencionaba, se dan 4 fases. Dentro de la fase 0 es la despolarización y luego todo desde la fase 1, 2, a la 3 y aquí a la diástole eléctrica que lo llaman la fase 4 o basal, toda esta parte viene a ser ya en 1, 2 y 3 la repolarización. Y es importante conocerlo cada uno y aquí hay un sinnúmero de canales iónicos. Ahí tenemos tipo de canales iónicos de sodio, de potasio, que son las más complejas que hay, y además hay las de calcio, que son diferentes, y de acuerdo a eso hay un sinnúmero de patologías, por ejemplo, las denominadas canulopatías, que producen arritmias cardíacas, prolongaciones del QT, ahí están el síndrome de Brugada, el QT corto, un determinado número elevado. Y recordar que las fibras rápidas, eminentemente, la despolarización es por la entrada rápida de los canales de sodio. Fibra rápida, sodio. Bueno, Masabel, no sé si alguien quiere responder esta pregunta. Chicos, en todo caso, Aún. pueden escribir su clave y para dar lectura a su clave. La B no. Muy bien. Escuché la clave B. Sí, está bien. Es la despolarización ventricular y repolarización ventricular. Tenemos que un poquito utilizar la parte de la imaginación para tratar de que esto se nos quede grabado. Como sabemos, el marcapaso de una persona normal viene a ser el nodo sinusal, que es un tipo de fibras lentas de conducción. Es el que inicia el potencial de acción. Y eso va a describir a nivel de la despolarización de las aurículas, debido a que el impulso viaja desde aquí, por fibras que hay, sobre todo la que pasa, la de Batman. Hay que tener en cuenta que luego de eso se da despolarizar la parte auricular, pero la parte auricular tiene una morfología de fibras rápidas, como he mencionado. Luego que se despolariza la parte de las aurículas, viene a despolarizarse la parte del nodo AB, que el nodo auriculoventricular tiene una morfología de fibras lentas, que el que lo desencadena viene a ser los canales de calcio, entre de los canales de calcio. Luego de eso vienen las ramas, que la rama de His, las fibras de Purkinje, que tienen una morfología de una fibra rápida, o sea, tienen las 4 fases, 0, 1, 2, 3 y fase 4. Y la despolarización de los ventrículos, igual que es como es una fibra rápida, tiene la morfología de las 4 fases. Es así que tanto en esta pregunta, el intervalo QT que registra, el intervalo QT registra toda la despolarización, que es esto, despolarización, los canales de sodio, y la repolarización, que es todo esto, del, del potencial de acción. Así que está muy bien la respuesta, solo recordar esta imagen, que la despolarización es sodio y la repolarización es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Recordar esto de aquí, muy importante, a veces vienen pacientes con una frecuencia cardíaca de 30, de 40, puede ser un ritmo nodal o un nodal bajo. Normalmente cuando es un nodal se suele tener el QRS estrecho.
cuando es mucho más bajo el ritmo, el QRS se va hinchando. Y es mucho más peligroso que estos pacientes al último se terminen bloqueando. A veces vienen pacientes con frecuencia de 30, 35 y tienen un QRS estrecho. Podemos esperar, no tanto invadirlos, colocarles un marcapaso transitorio, porque podrían someterle a un proceso infeccioso. Se suele esperar en la noche porque la parte de marcapasos no se coloca de emergencia, sino que los electrofisiólogos lo hacen por la mañana y la noche vemos de acuerdo a las características del QRS, la frecuencia o si hay una causa reversible, esperamos y no colocamos el marcapaso transitorio. Pero sin embargo vemos que el paciente QRS ancho, frecuencia bien baja, está haciendo alteración del sensorio, falla renal, está haciendo falla cardíaca, está haciendo mal llenado. Inminentemente el paciente tenemos que colocarle un transitorio y así poderle mejorar la bomba cardíaca y llevarle a una frecuencia dentro de lo normal. Así que la respuesta, muy bien, ha sido el intervalo QT registra la despolarización ventricular y la repolarización ventricular. Como le mencionaba, los canales dependientes de voltaje, que son los que vamos a ver, los importantes, los de sodio, que sobre todo recordar que tienen umbral, el canal de sodio de menos 70 milivoltios. ¿Por qué no se activan las de fibra lenta? Porque el umbral de las fibras lentas, el nodo auriculares, el nodo sinusal o el nodo AB, normalmente su umbral es menos 60. Y estos canales de sodio se activan a menos 70. Así que muy probable eso se determina que no se activen los canales de sodio en ese tipo de células lentas. La duración es corta, estos canales, de 0.5 a 2 milisegundos, y como todos canales tienen tres fases. En la fase 0, por ejemplo, de una fibra rápida, tendría un canal dependiente de voltaje activo. Pero cuando ya hace la fase 1, la fase 2, la fase 3 está inactivo y recién en la fase 4 está en reposo. Así que los canales dependientes de voltaje, en este caso el canal de sodio, tienen tres fases: fase de reposo, fase inactivo y fase activa. Y la fase activa es la que va a desencadenar la despolarización de la parte del impulso eléctrico. Los canales de calcio, hay dos tipos de canales de calcio para recordarlos, que son el tipo L y el tipo T. El tipo L se activa a menos 30 milivoltios y sobre todo estos tipos se encuentra en el acoplamiento electromecánico, que vamos a saber más adelante. Y el tipo T, que se activa a menos 30, y rápidamente se inactiva, se localiza principalmente en las células auriculares. Y recordar entonces estos tipos de canales, porque el número de patologías es de acuerdo al tipo de canal. Y los mayor número en tipos de canales vienen a ser los canales dependientes de potasio. Hay diferentes tipos de canales de acuerdo al número de proteínas, si son 2 proteínas de membrana, 4 proteínas de membrana, o una periférica, dos periféricas, o clasificarlos de acuerdo al tipo de velocidad, si son rápidas, ultra rápidas o lentas. Dentro de otro tipo de canales que hay que recordar, o de los canales FANI o los canales IF, donde se encuentra el mecanismo de acción de la ivabradina. Estos son los que se encuentran en la fase 4 y los que
están en relación a los canales de sodio, y recordar que se hiperpolarizan cuando están a menos 45 y a menos 65 milivoltios. Y hay otros tipos de canales a través de las GAF o de uniones estrechas. Es importante porque permite el paso continuo sin presentar resistencia. Por ejemplo, tenemos aquí un huesito, aquí otro, y estos canales permiten el paso eléctrico de los electrolitos de uno hacia otro y así despolarizarse. Es una característica importante esto de las células miocárdicas a diferencia de las musculares. La bomba de sodio-potasio ATPasa, que saca tres sodios e introduce dos potasios, importante para llegar en la fase 4 a la parte de reposo y llegar que haya un equilibrio de iones de sodio tanto en la parte externa como en la parte interna. Y sobre todo consume sobre todo ATP, que es el sodio potasio ATPasa, como todos saben. A diferencia del resto que hemos visto, que es en relación a gradientes, debido a que el sodio está mayormente extracelular, por medio de gradientes en la fase 0 pasa a la parte intracelular. Y el calcio, que está mayor en la parte también extracelular, va a entrar a la parte intracelular. Otra pregunta, esta está muy sencilla. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el responsable de la fase 0 de despolación en un miocardito ventricular? Bueno, aquí está. ¿Cuál es el responsable de la fase 0? Es muy sencillo. Dentro de Sodio. esto, es sencillo, como he mencionado, la fase 0 prácticamente es sodio. Como decimos, saber, es bien sencillo de determinar qué es sodio, determinarlo, pero hay que tenerlo fijo esta idea. El potencial de acción, recordarlo, que es simplemente para tener en consideración de manera rápida porque es mucho más complejo. La fase 0 es sodio, 1 potasio, 2 calcio, 3 también potasio. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, es mucho más complejo y aquí el sodio-potasio ATPasa. Entonces, la despolarización se lleva a cabo en las fibras rápidas por la entrada rápida de sodio. Así que la respuesta en este caso, ¿cuál es la fase 0 del potencial de acción? Viene a ser los canales de sodio. Sin embargo, es mucho más complejo. Por ejemplo, he tratado de hacer un pequeño resumen que luego les voy a pasar. Por ejemplo, en la fase 0, sobre todo el canal de sodio es un canal rápido, en aumento brusco y transitorio, como he visto, hasta 2 milisegundos, y sobre todo que son a través de gradientes electroquímicos. Como sabemos que el sodio es mayor a nivel extracelular, pasa a la parte intracelular de manera por gradientes. La fase 1, que es la repolarización temprana, es una corriente de salida de potasio, sobre todo por gradientes de concentración. Recordamos que el potasio es mayor concentración en la parte intracelular. Sin embargo, se activan dos tipos de corrientes, que va a ser la corriente tipo Ito y la corriente de potasio ultra rápida. La ITOS, que este tipo de corriente se activa y se activa rápidamente. Está tipo con siglas ICUR, de rápida activación y lenta inactivación, es muy específica de la parte auricular, pero se activa en esos dos tipos de canales.
En la fase 2 de plateado, perdón, interviene la entrada de sodio de inactiva lenta, es un canal de sodio lento, y aquí está el calcio, los canales de calcio, el tipo L, que son los lentos, y esos son los que van a ingresar los iones a la parte interna por medio de los canales de calcio tipo L y los de sodio de inactivación lenta. Sin embargo, como conocemos que en esta fase 2 se contrarresta también por la salida de iones de potasio. En este caso hay tres tipos de iones de salida, de corrientes, que se llaman las corrientes rectificadoras de potasio, que tenemos la ultra rápida, la rápida y la lenta, que son simbolizados por esto, por IQ, IKR, IKS. Ultra rápida, rápida y la lenta, slowly. La fase 3, que es la repolarización tardía, persisten las corrientes de repolarización, sobre todo, como mencionamos, la fase 3 es eminentemente canales de potasio, sin embargo es ahí donde se cierran los canales de calcio. En la fase 4 hay periodos, en este periodo, perdón, tenemos el sodio ATPasa, sin embargo, es una pregunta que muy importante, es que el principal que mantiene el voltaje transmembrana es un tipo de corriente de potasio, que es el canal de IK1. Este tipo de canal es el principal que mantiene el voltaje transmembrana constante en la fase 4. Hay un sinnúmero de patologías que al tener una alteración en este IK1 producen un gran sinnúmero de patologías en relación a la parte de la despolarización de la parte cardíaca. Por lo tanto, como podemos ver, es muy diferente la despolarización en la parte auricular que en la de parte ventricular. Hay un sinnúmero de canales, por ejemplo, las canales de corriente de potasio ultra rápidas, que son las UR, no se encuentran a nivel ventricular, únicamente se encuentran auricular. En la fase 0, que viene a ser la entrada, lo que está en azul viene a ser la entrada de iones a la parte intracelular, y la parte que está de naranja viene a ser la salida, que en ese caso viene a ser el potasio. Importante, como le mencionaba, que los que permiten mantener estable la parte del voltaje transmembrana en la fase 4 vienen a ser los canales IK1. Recordarlo que prácticamente está en todas las fases, como pueden ver, de ingreso de estos canales de potasio. En la fase 0, como vemos, un ingreso rápido y una activación rápida, inactivación también muy rápida de los canales de corriente de sodio. Los canales de calcio, los tipo L, se activan también desde la fase 0 y se inactivan hasta la fase 3, como hemos dicho. Tenemos los canales de corriente de potasio, los ITO y los CUR, que normalmente están en la fase 1, y los CUR que están en la fase 2, los rápidos también que están prácticamente hasta la fase 3, pero se encuentran en todas las fases. Y es así, es más complejo, y como vamos a ver, de acuerdo al tipo de alteración que se produce en cada uno de estos canales de corriente de potasio, de sodio, de calcio, es la que se presentan las patologías congénitas en las arritmias cardíacas.
Así que la fase cero de las fibras de conducción rápida está en relación a los canales de sodio. En relación al potencial de acción en células especializadas, que es el sinusal y el nodo auriculoventricular, es muy diferente. Estos de aquí son dependientes de los canales de calcio. El que inicia la despolarización viene a ser los canales de calcio, pero no olvidar que acá están los canales I y F, que son canales evidentemente casi la gran mayoría de sodio. Y que la que desencadena la parte de despolarización viene a ser los canales de calcio, y esta fase es similar con los canales de potasio. Y estas son que tienen un automatismo. Y este automatismo es debido a las células que le tienen ahí propias de ese tipo de tejido de conducción. Las fibras lentas o los del nodo sinusal o del nodo AB, el potencial está en menos 50. Recordamos que para activarse el canal de sodio está en menos 70. Por lo tanto, al encontrarse más arriba de esta despolarización, aquí por ejemplo, aquí está menos 50, menos 50 y acá menos 70, prácticamente los canales de sodio que se activan en menos 70 no se van a activar, por lo que el umbral es mucho más alto. Es uno de los motivos por qué no hay canales de sodio ultra rápidos, como hemos visto, que se produce en las fibras rápidas. El automatismo cardíaco, recordar sobre todo los canales, sobre todo la despolarización espontánea y sobre todo por la entrada de estos canales de corriente, los canales de corriente FANI o IF. Entonces, esto es cómo se produce la parte de despolarización por calcio y la repolarización por potasio. Si quieren ver un poco más específico, aquí tenemos la imagen que podemos ver que tenemos la parte de la despolarización, tenemos los canales de calcio, y la parte de la repolarización tenemos los canales de potasio. Y en esta fase 4 están los canales I, F. Y es así como en las fibras en el automatismo, simplemente la que desencadena todo es los canales de calcio, importante también. Para la parte farmacológica, que se debería ver más adelante. Tenemos los periodos refractarios. Hay 4 tipos de periodos. Hay preguntas sobre esto en los bancos. Periodo refractario absoluto, efectivo, relativo y supranormal. Todos van en orden de alfabeto: absoluto, efectivo, relativo y supranormal. En el absoluto, ni un estímulo es capaz de generar una respuesta, sobre todo en cuál periodo está, en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Sobre todo, el periodo refractario absoluto comprende las 2/3 partes y la parte de todo el proceso refractario, toda la etapa refractaria. Así que si nosotros nos vemos en esta onda, toda la fase 1, la fase 2 y parte de la fase 3 viene a ser el periodo refractario absoluto. Luego de eso, el periodo refractario efectivo. ¿Cuándo es? Recordamos que los canales de sodio en la fase 0 se activaron. Sin embargo, en la fase 2 y en el inicio de la fase 3 ya empiezan a estar inactivos y se encuentran los inactivos. Es mayor
que el número de aquellos que se encuentran los canales en reposo, o sea, en la fase 4. Por lo tanto, no han recuperado su excitabilidad. En este periodo refractario, tú puedes producir un estímulo, haces un estímulo supranormal, por encima, un estímulo por encima de normal. Este puede al miocito producir una respuesta, sin embargo, no produce el potencial de acción propagado. Es decir, no hace que se propague el estímulo, el potencial de acción a la siguiente célula cardíaca. Pero sin embargo, hay una respuesta local en el miocito. Ese es un periodo refractario efectivo. Las células, los canales de sodio inactivo son mayores que los canales de sodio en reposo. El periodo refractario relativo es cuando los canales de sodio en reposo son mayores que los canales inactivos. Por lo tanto, si hacemos un estímulo supranormal, puede producir una respuesta del potencial de acción. Sin embargo, se propaga ese potencial al resto de miocitos, pero con menor amplitud y duración. Así que el periodo refractario relativo, un estímulo supranormal, puede generar un potencial de acción propagado a otros cardiomiocitos y producir contracción muscular, pero de una menor amplitud y duración. Y el periodo supranormal es justo antes que esté en estado de reposo. Un pequeño estímulo puede desencadenar un potencial de acción. Así que dentro de esto, estos son los términos que debería uno captárselo. Está mucho mejor comprensible el resumen para determinar todos los periodos refractarios. Esta pregunta, Masabel, ¿podrían responder alguien? Chicos, pueden responder, por favor. O pueden escribir su clave también y yo la leo. La C. Dan como clave la C, doctor. Y bueno, yo también coincido. Sí, sencillo, ¿no? Es el momento del potencial de acción en que la célula no puede responder a un estímulo. Exacto. Es el potencial, el periodo refractario absoluto, que es la fase 1, fase 2 y parte de la fase 3. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, para captar las ideas, tendría que borrar esto, un momento, ya, listo. Entonces tenemos el periodo refractario absoluto, fase 1, fase 2 y parte de la fase 3. Tenemos el periodo refractario efectivo. Hay un número de canales de sodio inactivo, es mayor que los que están canales de sodio en reposo. Puede desencadenar un estímulo supranormal, una respuesta en el cardiomiocito, pero no desencadena el potencial de acción. En el relativo hay mayor canales inactivos, perdón, en reposo que inactivos, y una respuesta supranormal puede desencadenar una despolarización, pero menor a la normal. Y el periodo supranormal, un estímulo menor a lo normal puede desencadenar un potencial de acción. Así que esos son los periodos relativo absoluto, efectivo, relativo y periodo supranormal. Determinarlo porque hay preguntas sobre periodo refractario efectivo y relativo.
Dentro de esto, Doc, disculpe que lo corte. dime. Lo que pasa es que algunos compañeros piden que por favor podría repetir la parte del periodo efectivo. Ya, aquí, para que lo puedan leer. Dentro de esto, tenemos los canales iónicos están en tres estados, ¿cierto? Está en un estado inactivo, está en el estado de reposo y está en un estado activo. Tres tipos de estados de un canal iónico normal. En el efectivo, los canales, porque los que va a desencadenar la despolarización de un cardiomiocito va a ser los canales de sodio, porque esos son los que desencadenan, los que inician la despolarización. Así que para despolarizar hay que estimular a los canales de sodio, ¿cierto? Entonces, en el periodo refractario efectivo tenemos los canales de sodio inactivos mayor que los de reposo. Hay muchos canales que aún están inactivos. Pocos han pasado al estado de reposo de los canales. Y por lo tanto, si hay más inactivos, no vas a poder estimularlos. Pero hay en reposo que ya podrías estimularlos con un estímulo supranormal. Y que estos de reposo, tú puedes hacer que estos canales se aperturen. Así que va a entrar sodio y va a ocasionar que haya una respuesta local en el cardiomiocito. Puede haber la entrada de sodio, puede que esto ocasione la siguiente alteración en la parte de los electrodos de amparo interna, pero sin embargo no se completa todo el potencial de acción, no se va a desencadenar toda la respuesta al siguiente miocito. Así que ese es el periodo refractario efectivo. No sé si tendrá otra pregunta. A ver, preguntamos a ver. No, doctor, esa era la pregunta para que puedan fijar más el concepto de periodo refractario efectivo. Ya, entonces se queda fijo, ¿no? Muy bien. Entonces, Sí, doctor, dentro gracias. de eso es el periodo refractario absoluto. Entonces ya hemos visto que la respuesta es fase 1, fase 2 y parte de fase 3. Y absolutamente nada, ningún estímulo supranormal puede desencadenar un estímulo. Así que la respuesta es la C. Periodo relativo absoluto. El siguiente, siempre en abecedario, toca el efectivo toca la R, que es relativo, y después el supranormal. Así que esos son los 4 periodos que hemos visto. La respuesta. Importante, cómo se registra en el electro. En el electro, como hemos visto, el QT viene a ser tanto la repolarización, la despolarización y repolarización ventricular. Y, sin embargo, vamos a ver cada uno de estos, sobre todo cómo es que se llegan a formar la parte del electro, sobre todo las derivadas, para que se quede un EKG normal. Dentro de la conducción cardíaca, ya hemos hablado de las uniones o de los gaps, que esto permite que las fibras se despolaricen, las fibras vecinas, a través de conexiones de baja resistencia y poder esto pasar el estímulo entre miocito y miocito. Sobre todo es un flujo de corriente y menciona que esto depende del grosor de la fibra cardíaca. A mayor grosor, mayor velocidad. Y hay otros términos, convergencia o divergencia, que eso es de acuerdo a cómo se disipa a la parte de el flujo de corriente en la parte del miocito. Cuando es a nivel longitudinal, la velocidad de conducción es mucho más rápido
que es la parte transversal del miocito, pero eso es mucho más ya específico de cardiología. Por ejemplo, para fijar lo importante que es conocer los canales de cada uno de estos tipos, que son mucho más y cada uno son mucho más específicos, no he sido tan, he tratado de dar un poquito más de cosas que nos dan en la universidad para tener una mente más abierta sobre que no existe solo un canal de sodio, un canal de potasio, un canal de calcio y un sodio y un transportador sodio-potasio ATPasa. Sin embargo, hay un sinnúmero de canales que pueden ocasionar un sinnúmero de patologías. Dentro de esto, quería ver los síndromes de QT largo congénito. Está asociado a canales, por ejemplo, los más frecuentes de síndrome de QT largo congénito son el tipo 1, el 2 y el 3, los tres primeros, y van asociados a un determinado tipo de corriente o de canal. Por ejemplo, los canales de corriente de potasio lentos, que es la S, slowly, eh, y está asociado a un determinado subunidad alfa, y acá te dando en dónde exactamente, es que produce este tipo de síndrome de QT largo, el tipo 1. El tipo 2 está asociado a los canales rápidos de potasio. Y el tipo 3 está asociado a los canales de sodio. Así que el tipo 1, el tipo 2, asociado a los canales, la patología de QT largo asociado a los canales de potasio, y el tipo 3 viene a ser asociado a los canales de sodio. Este gen de aquí está asociado en varias patologías y la más frecuente que está asociada también al síndrome de Brugada, que también es unas canulopatías, que también tiene un tipo de morfología en el electro y que puede producir muerte súbita si el paciente tiene, de acuerdo, se saca en cardiología, la gran mayoría se saca score de riesgos. Y de acuerdo a los scores de riesgos, tenemos que ver si el paciente amerita. Por ejemplo, la paciente que vieron tenía un Brugada, le producía taquicardias ventriculares a una frecuencia elevada y la sincopeaba. Es muy probable que en una de esas la paciente puede hacer una parada cardiorrespiratoria, no salir esa taquicardia y bueno, hacer una muerte súbita. Es por eso que, de acuerdo a los criterios que tenga el paciente, se le hace la estratificación y se determina si este paciente va a ser portador de un DAI, que como hemos visto es un desfibrilador automático implantable. Es como un marcapaso, pero esto lo va a desfibrilar cuando detecte taquicardias ventriculares, fibrilaciones ventriculares, y así al paciente salvarle la vida, pero se hace estratificación. Por ejemplo, en este síndrome de QT largo congénito se le hace una estratificación. Se le pone un DAI, por ejemplo, cuando el paciente tiene el QT mayor de 500 milisegundos. Es de alto riesgo que el paciente haga una TEV, una trazada de Pons, cuando tiene un QT muy alargado. Igual como estaba sucediendo cuando se utilizaba citromicina con hidroxicloroquina, igual de muy alto riesgo cuando el QT es mayor de 500 milisegundos. En este caso también se hace ese score. Puse esta patología para tratar de explicar y tratar de fijar que los canales sirven mucho, por ejemplo, para el que alguna vez haga cardiología como especialidad, que tratar que no es lo único, así que puede ir revisando un poco más si es que le gusta, en sus tiempos, ya que hay tiempo actualmente. Por ejemplo, en estos pacientes que tienen un síndrome de QT largo congénito, el tipo 1 asociado a los canales lentos de potasio, las corrientes lentas de potasio, la mayoría muere haciendo ejercicio.
Muerte súbita asociada a ejercicio. El asociado a los corrientes de potasio rápido, la gran mayoría de estos pacientes mueren ya sea durmiendo o ya sea con un desencadenante emocional, una pelea o una discusión puede darle a este paciente una torsa de Pons, una taquiarritmia ventricular maligna y hacer una parada y matarlo. O otros pacientes que tienen un síndrome glúteo largo van a la cama y nunca más despiertan. Así que ellos son los que prácticamente, el tipo 3 asociado al sodio, son los que fallecen durmiendo. Así que esos son los tipos de síndrome de QT largo congénito. ¿Y cómo se produce? Por ejemplo, que si hay una alteración de estos canales que hemos visto de lentos, rápidos o ultra rápidos de potasio, hay una alteración, produce que la salida, la salida de el potasio hacia la parte extracelular sea un poco más lenta. Al ser esto más lento, produce que esto de aquí, la repolarización, se haga mucho más amplia. Al hacerse la repolarización mucho más amplia, lo que ocasiona es que el QT se prolongue. Por ejemplo, como hemos dicho, el QT viene a ser tanto la repolarización, la despolarización de la parte del ventrículo y la repolarización de la parte ventricular. O sea, todo esto viene a ser el QT. Y todo esto se prolonga. Así que eso es como se va a ocasionar un QT prolongado. ¿Alguna pregunta tienen más a ver? Para ver si les quedó alguna duda. No, doctor. No, no ha escrito nada, no. A ver, otra pregunta, alguien que lo lea. Ya yo la leo. Dice, ¿cuáles son las estructuras que se dirigen desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos, siendo estas mayormente grandes y de rápida transmisión con respecto a otras estructuras? ¿Cuál cree que La es? C. Ya, muy bien. Exacto, hay que siempre leer la pregunta. Que se dirige desde el nodo AB hacia los ventrículos. Desde el nodo AB hacia los ventrículos, siendo mayormente grandes y rápidamente de transmisión. O sea, es una célula de transmisión rápida. Y dentro de eso tenemos el GIS y las fibras de Purkinje. Y así que la respuesta es las fibras de Purkinje. El nodo AB es lenta, las fibras musculares lisas no es AB medio simpático, nada que ver, está más fácil la pregunta. Muy bien, dentro de eso hay que determinar un poco para determinar cómo se hacen los bloqueos, ya que estamos en esta parte. En la parte de electrofisiología, cada uno de la despolarización se registra en polos que el electrofisiólogo los coloca en determinadas zonas y te registra todas las despolarizaciones que hace la masa ventricular de la aurícula, del ventrículo, y es así como se logra captar vías accesorias o arritmias o determinar el mecanismo de la arritmia en determinadas patologías. Y te va a dar descripciones. Si se despolariza el nodo sinusal, se despolariza el nodo AB, se despolariza el GIS o se despolariza el QRS. Te describe con determinadas
límites de tiempo entre el nodo PA o el AH, el HV, que lo describen. Cada uno a veces tiene criterio de unas arritmias para determinar cuándo es una determinada patología. Y además con unas otras formas de inducir el tipo de mecanismo de la arritmia. Dentro de esto, por ejemplo, lo traía porque para tener en consideración, dentro de los bloqueos auriculoventriculares hay que tener en cuenta que puede ser en el nodo AB, puede ser en el GIS o puede ser en la parte de los Purkinjes, con las ramas. Lo que sí es que, por ejemplo, si es un bloqueo AB de primer grado, el 83% de estos bloqueos es en el nodo AB, o sea, es aquí. Y ese bloqueo entonces de primer grado va a ir a una frecuencia aceptable de 45, 50. Sin embargo, hay un bloqueo de primer grado que son infragicianos, por debajo del GIS, por aquí, que son lo mínimo, y que va a una frecuencia mucho más baja, y aquí el QRS ya va a hacerse más ancho. Es decir, que este paciente, muy probablemente si este deja de funcionar, que está ya bajo el ritmo de marcapaso que está, puede ir a una frecuencia muy baja, coger el ritmo del ventriculares 30, y puede el paciente totalmente hacerle un descompensarlo. El bloqueo de segundo grado, hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. Recordar que el tipo 2 es 100% infragiciano. Siempre es infragiciano. El bloqueo siempre está por aquí. Es por eso que al ser 100% infragiciano, este tipo de bloqueo AB de segundo grado, el tipo 2, siempre van a marcapaso. Siempre van, porque la frecuencia va a ser muy bajita. Pero el tipo 1 va a ser, el 75% va a ser en nodo AB, o sea, va a mantener una frecuencia aceptable, 50, 55. El paciente, si no tiene sintomatología, no amerita colocarle un marcapaso, salvo que haga clínica, que el paciente se canse al caminar, de disnea, o le está haciendo falla cardíaca, falla renal, ustedes compensándolo. Si hace síncopes, se puede colocar un marcapaso, pero no tiene indicación de marcapaso por sí encontrarle un bloqueo AB de segundo grado tipo 1, colocarle un marcapaso. Porque el 75% de estos son a nivel de nodo AB. Y el tercer grado, por supuesto, sabemos que se le coloca un marcapaso sí o sí. Así que es por eso que en los bloqueos AB de segundo grado tipo 1 se espera un poquito para determinar si es que en verdad necesita un marcapaso. Muy bien. La secuencia de activación auricular, como he mencionado, todo empieza en el nodo sinusal, en el que lleva la batuta de todo el automatismo cardíaco. Tiene 3 fibras. Las fibras que se van a encontrar en este caso son 3 tipos. La de Bachmann es la que conduce la despolarización desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Pero no olvidar que tenemos los haces de Weckenbach y los haces de Torel, y que toda la despolarización empieza desde la aurícula derecha, que es donde se encuentra el nodo sinusal, y se va a la parte izquierda. Es importante recordar ese orden para determinar los crecimientos auriculares y los crecimientos biauriculares. Por ejemplo, si la aurícula derecha está muy crecida, va a demorar mucho más tiempo
en despolarizarse la parte derecha. Así que se va a despolarizar, pero la parte derecha va a ser mucho más alta. Y luego la parte... Sin embargo, si es crecida la aurícula izquierda, puede que venga, se despolariza, se demora al pasar por el... y vuelta se hace mucho más ancha. Mediada, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda. Es importante, por lo tanto, reconocer cuándo, de dónde a dónde se dirige el vector. Y el nodo auriculoventricular y los vectores que se forman a nivel de la despolarización del ventrículo. Muy importante para determinar cómo es que se forman las ondas a nivel cardíaco y cómo interpretarlas. Es importante, sobre todo cuando nosotros queremos determinar de dónde es que sale, por ejemplo, una arritmia cardíaca, un foco de taquicardia ventricular, sobre todo para los electrofisiólogos. Quieren determinar por el electrocardiograma, determinar de dónde se ha originado el foco de la arritmia de la taquicardia ventricular para una posible ablación. Queman toda esa zona que ha ocasionado la taquicardia ventricular y el paciente prácticamente muy probable que vaya bien con eso y no necesite una terapia ondal. La amplitud, importante determinar esto porque de acuerdo a dónde se dirige el vector resultante es cómo se va a dibujar las deflexiones. Por ejemplo, si el vector se acerca hacia la parte, el vector resultante se acerca hacia una derivada, es donde esto nos va a dar una deflexión positiva. Sin embargo, por ejemplo, perdón. Ya. Como conocemos, por ejemplo, normalmente el vector resultante va aquí. Va más 60, una paciente normal. Así que la derivada 2, que está aquí, lo va a ver el vector resultante de la despolarización ventricular va a ser positivo. Pero en el ABR tiene que ser negativo, porque si mira desde esta derivada, vemos que se aleja el vector. El vector se aleja de esta derivada, así que nos va a dar una deflexión negativa. Es importante eso para determinar, así que si se mira el vector resultante a la derivada que estamos evaluando, se acerca a esa derivada, positivo. Si se aleja, va a ser negativo. Muy importante eso, nada más. Y aquí vamos con esto. Bueno, es una forma sencilla porque de electro es una sola clase que es mucho más amplia. En relación, ¿qué tan la amplitud? ¿Por qué así y por qué así? ¿Por qué en pacientes que tienen miocardiopatía dilatada tienen vectores bien pequeñitos? Y aquellos que tienen hipertrofia tienen vectores bien grandes. De acuerdo, depende mucho la amplitud de la cantidad de la masa. Hipertrofias, mucho más crecido, más amplias el complejo QRS. Muy importante la distancia
espectro explorador, si está muy alejado va a ser mucho más pequeñas, y el ángulo del vector. Muy importante, esos son los que nos van a determinar la amplitud de la deflexión. Así que vamos con la onda P. La onda P hay que recordar que puede ser en derivada 3 positivo o negativo, por eso que para determinar que sea un ritmo sinusal es positivo en 2 y en ABF, no en 3, porque en 3 puede ser positivo y negativo. En ABL igualmente puede ser positivo o negativo. Muy bien. Normalmente la onda P tiene una dirección del vector resultante dirigido a la derivada 2 en el plano frontal y en el plano horizontal de las precordiales va dirigido a B6. Entonces, mirando de ese concepto, si en las precordiales vamos primero, va a B6. Si se va dirigido a B6, la vector resultante del ángulo P tiene que ser positivo en B6, tiene que ser positivo en B5. Sin embargo, como pueden ver, se aleja de B1. Entonces en B1 podría el vector, la P, podría ser negativo al igual que en B2. Es así, de manera normal, un electrón que en B1, en B2, la P podría ser negativo. ¿Entendido? Es por eso que en mujeres la P negativas en B1, B2, hasta B3 son normales. Si en el varón igual, B1 y B2 son normales. Y en las plano frontal, en derivada 2, como va dirigido el vector resultante a la derivada 2, es positivo, está muy cerca de derivada F. Sin embargo, si está muy dirigido hacia la izquierda, se aleja de 3, puede ser negativo. Si está más dirigido a AF, se acerca a 3 y es positivo. Es por eso que en 3 podría ser bifásico, positivo, negativo o bifásico. Ser positivo y negativo en 3. En ABL también puede ser positivo o puede ser negativo P. Así que importante, resumen, P positiva, P negativa, perdón, normales en B1, B2 y hasta B3 en mujeres. D3, en D3 puede ser P positivo, negativo o bifásico, en ABL positivo o negativo. Y en las plano frontal, en 2, 3 y ABF, recordamos que en 2 y en ABF, en un electro normal, son positivos, porque son criterios de ritmo sinusal. Y en 3 podría ser positivo o negativo bifásico. Muy bien. ¿Alguna pregunta más a ver de esto? ¿Cómo ve, doctor, la onda P no puede ser bifásica también? La onda T, ya. En este La caso onda, también, la P. la T, no te escucho bien. Porfa, repíteme de nuevo más a ver. ¿Más a ver? Doctor, disculpe, se ve desactivado el micro. ¿La onda P no puede ser bifásica en V1? Podría ser también. Podría ser en B1 bifásica. Pero es de acuerdo a cómo va dirigido la parte del electrón. Pero una P que sea bifásica en B1 no te da mucha patología. Sin embargo, si tú ves en derivada 2 asociada a una B1 que es bifásica y en P2 está ancha o está muy picuda, ya bueno, estamos sospechando que haya un problema en las aurículas. Pero por sí sola, no tanto. Hay que evaluar para ver crecimientos auriculares, tanto derivada 2 como B1.
¿no? Por sí solo. El electro es por sí evaluar todo. Evaluar si hay sobrecarga de volumen, si hay sobrecarga de un crecimiento de aurícula izquierda por electro y ves que hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, no sé, eminentemente algo está pasando ahí, que nos sospecha que puede haber, examinas al paciente, pues encontrar un soplo y ya puede ser el diagnóstico que hay sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, más un soplo, por ejemplo, colosistólico, un foco mitral, el crecimiento auricular izquierdo, pues una insuficiencia mitral, ya no necesitas nada más. Y de acuerdo al remodelamiento, a veces vienen con FA y un soplo, ya porque ha sido tan grande el crecimiento, bueno, ese paciente muy probable que esa insuficiencia ya sea severa. O hay pacientes que vienen azules, o tosedores que vienen con EPOC, ves el crecimiento, una P bien crecida en derivada 2, y en el electro ves crecimiento de cavidades derechas, ves esa P crecida, ves la radiografía como ese paciente, bueno, ya puedes determinar que esto es una patología de cavidades derechas. Y por eso todo es en un contexto clínico, porque el electro en sí nos ayuda mucho, pero de acuerdo a qué estamos buscando, porque puedes encontrar lo que deseas en el electro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, ¿podría volver a No, repetir por doctor. qué no lo Aunque sí. consideramos el D3? Porque siempre se nos enseña que considerar para que sea positivo D2, D3 y ABF, ¿no? ¿Por qué no se lo considera el D3? Ah, eh, como mencionaba, espérate, borro, listo. En D3 es de acuerdo a dónde se encuentra ubicada el vector resultante, pero normalmente es para hacer ritmos sinusales en 2 y ABF. Porque en 3, si tú encuentras que el vector no está dirigido, está más dirigido el resultante a 1, tú vas a ver que en 3 puede ser negativa, no puede ser bifásica, porque se aleja. Pero es mucho más probable que si el ritmo sinusal aquí esté positiva en 2 y en AB. Pero en 3 puede ser normal en un paciente que sea positivo, negativo o bifásico. Pero puede ser que el paciente sea obeso, tenga un problema, no todos los tórax son normales, y puede que esté más dirigido a la izquierda el vector de resultante de la aurícula y puede esto que en 3 sea negativo, pero el paciente tiene en un ecocardiograma tener unas aurículas normales. Muchas Todo el gracias. contexto. Por ejemplo, aquí, a ver, está. A ver, ¿quién quiere hacer esto? Más a ver, a tú designa uno de Amebac. Ah, eh, Anlanella. Muy bien, Daniel, tú mismo eres. Daniel, creo que no está. Otro. El Willy, pero. Ya, Willy, tú mismo eres. No me han enseñado eso todavía. No importa, de lo que te he explicado. Paciente varón con 65 años, con diagnóstico de insuficiencia aórtica severa por aorta bicúspide, hipertensión pulmonar severa y de D3.
Disfunción diastólica, tipo 3. Pero solo el electro. Estamos en P, así que solo dedícate a la P. ¿Qué te parece? ¿Está crecido la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la vía auricular? Sí es una P ancha, ¿no? Parece que es de la izquierda, es, ¿no? La P ancha. No es mediana, la clásica de un crecimiento de aurícula izquierda, pero sí está ancho. Normalmente es 2,5 cuadrados. Y bueno, sí tiene más de 2,5 cuadrados. Y está alta también. Y en B1 también encontramos que hay que determinarlo. Uy, no sé. Si en B1, como hemos visto acá, en B1, que está aquí, hay que ver. Entonces, podemos ver que en esta P mide más de, actualmente mide 1, 2, 3 cuadraditos, 3,5 más o menos. La ancha y alta, de altura mide más de 2,5. Y en B1 es más bifásica, ¿es bifásica más positivo o más negativo? ¿Es así la P o es así? ¿Cómo crees, William? Está la respuesta, mira. Claro, es como lo segundo que has dibujado, ¿no? Es más negativa, exacto. Entonces, mira, paciente que tiene una insuficiencia aórtica severa, alias el soplo protodiastólico a nivel del foco aórtico, por falla cardíaca derecha, te puede hacer falla, por falla cardíaca izquierda, te puede hacer falla cardíaca derecha y todo un remolamiento a nivel pulmonar y te ocasiona hipertensión pulmonar severa. Esta hipertensión pulmonar severa te puede hacer que aumente las presiones en el ventrículo derecho, esta presión igual por una sola cavidad que es con la aurícula derecha, aumenta la presión en la aurícula derecha y esto produce un crecimiento auricular derecho. Así que aquí tenemos una P que es alta y aquí tenemos en B1 tenemos una P que es bifásica más negativa que positiva. Así que acuérdate de esto, tenemos una P pulmonar más un bifásico que es más negativo, esto es un crecimiento biauricular, P pulmonar en derivada 2 y en precordial, en la parte de miembros en la derivada, en B1, en la precordial, es más negativa que positiva. Así que hay crecimiento tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Y también tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene criterios en ABL, que es tiene que ser más de 12, o Pedro Lopresti, o Sokolov, o Cornell, cualquiera de los que les guste, va a haber crecimiento. Y la otra es que toda insuficiencia aórtica produce sobrecarga de volumen. Y la sobrecarga de volumen, como puedes ver, Willy, aquí es que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo más infradesnivel del ST en cara lateral. Pues hay hipertrofia, si sacan los criterios, eh, hay hipertrofia, como quiera que les parezca, y aquí
infradividida del ST. Está más bajo de lo normal en cada lateral, porque en B3 ya está prácticamente normal, y en ABL, que es cada lateral, también un poco rectificado, como pueden ver. Así que es un paciente, tiene criterios de hipertrofia de ventrículo izquierdo, más sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, hay crecimiento vía auricular, y con ese soplo te hubiera ayudado mucho a determinar el daño cardíaco que tiene el paciente. Recordar que el electro normal tiene un alto valor predictivo negativo. Si el paciente tiene un electro normal, es muy probable que no tenga un problema cardíaco hasta un 89%. ¿Okay? Bueno, ahora sí la secuencia de despolarización ventricular. Este forma como se despolariza está en relación a 3 vectores, pero si revisan otra literatura más compleja, normalmente es en relación a 4 vectores. El segundo vector, el primero ya se acepta, el segundo viene aquí, que es el de 4 vectores, pero eso de ahí es un poco más complejo, hay que irnos a lo más fácil, que es a 3 vectores. ¿Okay? Tiene una despolarización septal, una despolarización ventricular, de la masa ventricular, por eso es la más grande, y de las bases, de acuerdo a dónde se dirige. Si esta es derivada 2 o derivada 1, que es aquí el ejemplo, 1 se va a alejar, así que va a ser negativo la primera. Si se acerca a la derivada 2, el vector 2 va a ser positivo, y si se aleja nuevamente, va a ser negativo. Así que es como se forma el QRS de acuerdo a donde lo mires. Entonces, si se aleja, negativo, se acerca, positivo, y si se vuelve a alejar, viene a ser negativo. La primera onda antes de un R es la onda Q, es R, y luego toda onda luego de un R viene a ser la S. El QRS. De acuerdo a si es minúsculo o mayúsculo, es de acuerdo a los cuadraditos. Si es mayor que 5 cuadraditos, de 0.5 milivoltios, el se hace con una mayúscula, con una Q. Si es menos, es con esta minúscula. Muy bien, seguimos. Entonces, el vector 1 de septal se despolariza de izquierda a derecha, de delante a atrás y de arriba a abajo. El vector 2 de derecha, otro color, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás a adelante. Bueno, como sabemos, la punta del corazón está hacia el tórax, por eso es que se dirige hacia adelante. El vector 3, que son las bases, de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de delante a atrás. Las bases son posteriores, recordaréis. Por eso que tienen esa dirección los vectores. Y de acuerdo a esto vamos a sacar cada uno de esos. Vector 1, despolarización del septum. Vector 3, despolarización de paredes libres ventriculares. Y el vector 4 de la despolarización basales de los ventrículos. Entonces hay que ver el primer vector, que viene a ser el vector del tabique. El vector del tabique hay que determinarlo, la dirección, como hemos visto aquí, la dirección del tabique. Voy a sacar esto. De acuerdo a esa dirección, es importante que nos guiemos para la formación de las ondas del QRS. Así que vamos a formar eso. Solo quiero que lo graben para que solo que sí está uno por uno. Ya. Entonces, recordar esto de aquí. Memorizarlo. De izquierda a derecha,
va de la cavidad izquierda, del ventrículo izquierdo, a la cavidad derecha, izquierda-derecha, de delante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Listo. Ya, entonces vamos a ver el vector resultante. Normalmente el vector resultante de la despolarización del septum está en dirección a B1, como podemos ver que es de izquierda a derecha, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, de arriba hacia abajo, y está dirigido a B1. Y en el plano frontal está dirigido hacia la derivada 3. Así que de acuerdo a eso es cómo se va a formar la parte de la despolarización del tabique. Dentro de esta despolarización del tabique, solo quiero que recuerden que no debe haber Qs en ningún momento en B1, en B2 y en B3. Porque si aparece Q en B1, en B2, B3, totalmente el paciente es un electro anormal. Y si hay Q, muy probable que haya secuela de un infarto previo o haya una necrosis ya, un Q en B1. ¿Y dónde es esa necrosis? De la parte septal. Como hemos visto, si no compromete la parte septal, no está en B1, no hay compromiso, pero cuando compromete la parte septal, en B1 hay compromiso. Así que para ver parte septal, B1. Y recordamos para tenerlo fijo que en B1 la derivada en la resultante, el vector, va en la parte horizontal, va hacia B1. Recordarnos de B1, va dirigida hacia B1, por lo tanto siempre tiene que ser positivo el primer vector, el primera empieza con una R B1, así que no puede haber Qs en B1, R siempre en B1, R siempre en B1, encaje normal. En relación entonces, si vemos que la parte septal es la que se despolariza primero, entonces en B6, como se aleja ya el vector resultante, va a ser negativo. Entonces va a ser positivo en B1, va a ser positivo en B2, en B3, y en B4 ya vemos que aparece ya, al alejarse del vector resultante, negativo. O sea, el Q va a empezar con una Q. Aquí en B5 igual Q, B5 Q, en 1, y en B5, en B6, una Q. Y en la parte frontal va dirigido hacia 3. Así que en ABL, en 1, como se aleja el vector resultante, va a ser negativo. Negativo. Así que el vector del tabique va a ser positivo en B1, en B2 y en B3, y negativo en B4, B5, B6, en 1, en ABL. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí sobre la despolarización septal? Parece que no, doctor. Ya, muy bien. La segundo vector que se despolariza viene a ser la parte ventricular, que es la gran mayoría de despolarización porque hay mayor músculo, sobre todo que mayor músculo hay en la parte izquierda, así que el vector se va dirigido hacia la izquierda. El vector resultante de una persona normal va dirigido del ventrículo, despolarización de la parte de masa ventricular, va dirigido sobre todo a B6. En plano horizontal. Y en el plano frontal va dirigido como un vector normal resultante a 60 y a BF. Así que de acuerdo a eso vamos a ver cómo se forma. Entonces, si va dirigido a la parte, la gran masa del ventrículo que se va a despolarizar, va a ir hacia 2 Wolf. Así que en 3, 2,
en 2, en ABF y en 3 va a ser positivo. ¿Sí? A diferencia de lo que era en la parte septal. Como se dirige a B6, porque la gran masa está a la parte izquierda, las precordiales, como pueden ver aquí el corazón, la gran masa izquierda, por eso el vector va dirigido hacia aquí, va a ser positivo. La deflexión que se forme va a ser positivo. Pero sin embargo, en B1, como se aleja el resultante, va a ser negativo. Y es así como en B1 se forma el complejo RS. En B2 RS, en B3 RS. Y en B4 el QR, en B5 el QR, en B6 el QR. Y así es como se forma la parte de la despolarización ventricular. Y recordar que en el 3 ABF y 2, como va dirigido hacia ahí el vector, es positivo. Se forma el R y el R. Así que esa es la forma como se despolariza la parte ventricular. Y por último, el vector, tercer vector, que es la parte de las bases. La despolarización de las bases va hacia la parte de ABR, hacia la parte posterior. En el plano frontal, ABR, y en el plano horizontal va dirigido a B1. Así que si se dirige a AB1, como en B1 es RS, al acercarse ese vector se vuelve positivo, igual que en B2, igual que en B3. Sin embargo, se aleja en B4, B5, B6, así que como el vector hace rato era QR, al alejarse se forma una deflexión negativa, como en B5 era QR, al alejarse se forma una deflexión negativa. Y es así como se va formando en cada uno de los vectores. Y en ABR, por supuesto que se acerca, y en ABR va a ser positivo el tercer vector, que viene a ser de la despolarización ventricular. ¿Alguna pregunta tienen? Chicos, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bueno, falta solo 10 minutos más y acabamos, para que se logre. Dentro de la otra tema, que era sobre todo recordar cómo se forman los vectores, y de ahí se le va a determinar cómo es un electro normal. Pero luego de eso hay muchas patologías que se puede hacer una clase solo de electros, sobre todo con electros de pacientes, porque es ahí donde se aprende mirando, es donde se aprende teniendo en mente la morfología. A veces aprendiendo solo por vistazo a primera vista es como sacas el diagnóstico del paciente al ver todos los días electros y se te queda. Bueno, dentro del acoplamiento excito-contracción, bueno, hasta donde alcancemos 12 minutos no nos falta. Recordar esto de aquí, que el miocito está formado por miofibrillas, que esta miofibrilla tiene una cadena larga de sarcómeros, que los sarcómeros vienen a ser la unidad funcional de la contracción. Entonces, pueden ver aquí sarcómeros, y todo esto es una miofibrilla. Y esa miofibrilla está formado por cadenas largas de sarcómeros. Hay que determinar, muy importante, los demosomas, que sirven de acoplamiento contráctil, y los discos intercalares, como mencionaban, que es una característica muy importante de los miocitos, que permite el acoplamiento eléctrico por el paso de la corriente eléctrica de un miocito hacia el otro miocito, y poder así
hacerse la parte del potencial de acción y hacerse la contracción del miocito. Esto es lo que estaba preguntando. Caracteriza mejor a las fibras del músculo cardíaco. Múltiples núcleos. No, normalmente el músculo cardíaco tiene 1 o 2 núcleos. Hago una bibliografía, dice 3 núcleos. Ausencia de estrías, obvio que no. Uniones neuromusculares, no lo característica. Lo que lo caracteriza, hace lo que un muy especial a esta célula es el discos intercalares. Así que esa es la respuesta. Discos intercalares es lo que caracteriza mucho los músculos cardíacos. Dentro del músculo cardíaco tenemos los miocitos que vienen a ser la célula. Es muy diferente un miocito ventricular, un miocito auricular y las células de Purkinje, que también son células de conducción rápida. Recordar que las células de Purkinje son más grandes que las ventriculares, tienen mayor longitud de amplitud, tienen mayor diámetro, mayor volumen. Sin embargo, las células de Purkinje, dato, no tienen túbulos T, porque no son de contracción, son de conducción, a diferencia de los miocitos ventriculares que sí son células de contracción y de conducción. Sobre todo los que tienen abundantes túbulos T vienen a ser los miocitos ventriculares. En relación a las mitocondrias, sabemos que tienen abundantes mitocondrias los miocitos. ¿Qué porcentaje de la célula de los miocitos tienen mitocondrias? De acuerdo a la edad. Los neonatos tienen 16% y los hombres adultos un 23%. Aproximadamente menciona que de toda el miocito, la tercera parte de este miocito viene a ser que mitocondrias, en este caso. Fundamentalmente, sobre todo la ATP. Y las mitocondrias tienen un sinnúmero de funciones dentro del miocito. Cuando están con sobrecarga de calcio, el citosol, estas se encargan de reabsorber calcio y hacer una mejor función del miocito. Sin embargo, a veces tienen tanta concentración de calcio estos mitocondrias que al último hacen una alteración de las mitocondrias y producen una muerte celular de estas una apoptosis de estas mitocondrias y así una degeneración del miocito. Muy importante el retículo sarcoplasmático, que es el lugar de almacenamiento y liberación del calcio, y el núcleo, como le mencionaba, que es muy pequeño, de 2 a 3 núcleos tiene y conforma el 3% de la célula. Muy importante determinar que las proteínas contráctiles de todo el miocito viene a ser el 75%. Todo es proteína contráctil. Dentro de esto, como hemos visto, las miofibrillas está formado por un sinnúmero de sarcómeros. Esta es una miofibrilla. Y en esta miofibrilla, como vemos, hay varios sarcómeros. Y donde cae la línea Z, que es el sarcómero, se encuentra entre dos líneas Z. Entre cada línea Z, ¡pum!, nace un túbulo transverso. Donde hay un túbulo transverso hay una línea Z. Tenemos en este caso las proteínas, como somos la miosina, la actina. Muy importante, ¿cuál es la proteína que sirve de anclaje a la actina, a la línea Z? Es la titina. La titina sirve de anclaje a la actina. Como podemos ver, este túbulo T está muy relacionado con el retículo sarcoplasmático, donde hay un retículo, porque este retículo, estos túbulos T son invaginaciones que se producen propios del sarcolema. Estas invaginaciones, como podemos ver aquí, una invaginación dentro de la célula
Donde hay una túbulo T es donde hay una línea Z. Y está muy asociado a estos túbulos T cerca al retículo sarcoplasmático. Como pueden ver la imagen, túbulo T muy cerca al retículo sarcoplasmático que está en azul. Y hay un receptor, pequeño receptor que se llama reanoína. Muy importante porque hay muchos fármacos que activan ahí. Esto es lo que siempre viene de preguntas acerca de qué es un sarcómero. Es la unidad funcional de la contracción, está entre dos líneas Z, tiene bandas I, bandas A. Las bandas I son las que son las like o son las de grosor variable, porque al contraerse la actina con la miosina, eh, esto de aquí disminuye de tamaño, así que la banda I va a ser variable. A diferencia la banda A, que viene a ser eminentemente la miosina, no tiene por qué variar, es constante y está en el centro del sarcómero. Importante, siempre viene banda I y banda A. Recordar únicamente que banda I con grosor variable en relación a la contracción. Nada más, y de acuerdo a eso ya sacan todas las preguntas. Mitocondrias, muy importante. Voy a tratar de avanzar porque ya terminamos, faltan 5 minutos. Importante en el transporte de calcio, ayuda. Es importante porque son capaces de captar grandes cantidades de ion de calcio como mecanismo de protección a la célula, al miocardiocito. Sin embargo, tiene muy grandes consecuencias a una sobrecarga. Pueden llegar a la destrucción y a dejar disfuncionante esta mitocondria. No voy a tener más explicaciones para tratar de avanzar y que se quede algo más. Entonces, esto es lo que sucede. Hemos visto el potencial de acción. En el potencial de acción, la fase 0, que es canales de sodio, la fase 1 de potasio, y cuando se activa la fase 2, es donde se activan los canales lentos de calcio. Y es ahí se abren los canales de calcio y ahí se introduce el calcio. Entonces, si hacemos correlación entre la parte de la despolarización, fase 2, se abren los canales de calcio, se entra el calcio, sobre todo a nivel de los túbulos T o los túbulos transversos, que son invaginaciones del citoplasma del cardiomiocito, y prácticamente junto a él se encuentra el retículo sarcoplasmático más un receptor que es el receptor de reanodina. Y el 75% del calcio que va a servir para la contracción de esta célula cardíaca va a ser propia del retículo sarcoplasmático. Y tan solo un 25% va a ser por la entrada de otros canales de calcio. Así que, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de calcio? A nivel del retículo sarcoplasmático. Y es el que da la mayor concentración de calcio para ejercer la contracción y la bomba cardíaca. El receptor de la reanodina, no voy a hablar, había muchas cosas más sobre este, habrá otra oportunidad. Lo que sí tener en cuenta sobre otro receptor, que es el receptor cerca, que es un receptor importante porque actúan bastantes medicamentos en este receptor. Este receptor, el cerca, la reanodina, el receptor de la reanodina sirve para, aquí lo voy a explicar, la reanodina sirve para sacar el calcio del retículo sarcoplásmico.
y el receptor y el cerca sirve para meter el calcio al retículo sarcoplasmático. Aquí tenemos la sístole, cuando sale el calcio, se contrae el mesito de sístole, y cuando entra el calcio a la parte de retículo sarcoplasmático, estamos en la diástole. Entonces, la cerca sirve para traerse todo el calcio que se ha utilizado y para el siguiente ciclo cardíaco, introducirlo. Importante el fosfolanda. También es otro lugar de receptores para algunos fármacos que se utilizan en falla cardíaca o inotrópicos, todo un arsenal que se puede dar. Entonces, el cerca constituye prácticamente el 90% de todas las proteínas del retículo sarcoplásmico. Se encarga entonces del transporte del calcio al interior del residuo. Entonces, ¿qué receptor se encarga del transporte de calcio al retículo sarcoplasmático? El cerca. Es el cerca. ¿Y de quién está unido este cerca? Siempre del fosfolado. Normalmente, aquí también muy importante cuando se utilizan los beta-adrenérgicos mediante el AMP cíclico, la fosfoquinasa, fosforilan al fosfolanda, y esa fosforilación del fosfolanda permite que ingrese más calcio al retículo sarcoplasmático. Importante este de aquí, cuando se fosforila el fosfolanda, ya sea en la serina o sea en la treonina, la fosfolanda permite mayor retorno de calcio al retículo sarcoplásmico. Fosforilación del fosfolanda, se activa esta bomba de calcio para introducir calcio al retículo sarcoplasmático. Cuando se introduce mayor calcio al retículo sarcoplasmático, aumenta la relajación. Más calcio entra al retículo sarcoplasmático, mayor relajación. Y esta mayor carga de calcio al retículo sarcoplásmico permite una mejor contractibilidad. Así que es por ahí por donde se utilizan los beta-adrenérgicos. Mejoran la relajación y mejoran la contractibilidad. Y todo es por la fosfolarización del fosfolamban, que está unido al receptor cerca, que es el receptor de la captación del retículo sarcoplásmico del todo el calcio en la fase diastólica. Corriente del calcio, entonces, como podemos ver, aquí una vez más se despolariza la célula en la fase 2, entra el calcio por los canales lentos, los canales iónicos CAL, que ingresa el 25% y el 75% lo da los receptores de rianodina, o sea, el retículo sarcoplásmico, para la contracción. Luego que se produce el ciclo de contracción, se tiene que el calcio regresar al retículo sarcoplásmico, el 75% mediante el cerca, el fosfolanda, y el otro 25% y se sale por medio de una bomba de calcio-sodio. Y hay un porcentaje que se puede, de acuerdo a la cantidad de calcio que hay dentro de la célula cardíaca, puede entrar a las mitocondrias como un mecanismo. Sin embargo, hay que considerar que al tener demasiada concentración de calcio en la mitocondria, puede al último llegar a una disfunción, sobre todo de la parte de la oxigenación y la formación del ATP. Por lo tanto, el cerca es el mayor responsable del descenso del calcio citosólico y por lo tanto de la relajación miocárdica. Muy importante que
recuerden que los antagonistas de calcio, tales como el verapamilo y el teacen, es decir, los dihidropiridínicos, inhiben a estos canales y por lo tanto disminuyen el inotropismo, te bajan la FeBi y además de eso a nivel del NOVA-B te pueden hacer bradicardias, es decir, pueden ser bradicardias asociado a una disminución de la contracción porque permiten que no entre calcio y sabemos que el calcio es el que desencadena la parte de la contracción. Bueno, aquí la titina, muy importante, ¿quién permite el anclaje? Es la parte de la titina. ¿Cuál es el marcador más específico de la parte de necrosis de miocárdico? Sabemos que es la troponina T. Y dentro del ciclo del puente cruzado. Bueno, hasta ahí creo que son las 8, perdón, las 7 y ya llegamos a las 2 horas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia de hoy? Bueno, es un poco más complejo, hay mucho más. Bueno, no hemos terminado esto ahí un poco más y sobre todo el flujo sanguíneo coronario, que es lo importante, es la parte eléctrica, la parte de la contracción y la parte de la irrigación, cómo es que se hacen los mecanismos de irrigación, cómo se realizan las regulaciones, para luego entender todos los fármacos, luego para entender cómo se activan algunas cascadas, pero conociendo lo básico, porque quizás queremos conocer las patologías, pero a veces no sabemos dónde va el medicamento, qué se puede hacer más, este medicamento, dónde actúa levosimendan, sabes qué es el levosimendan, cuándo utilizarlo, pero no sabemos cómo no funciona. Es importante por eso conocer la fisiología. Falta mucho más, pero ya son las 7, así que tienen alguna pregunta y bueno, y lo que falta, ya bueno, lo coordinamos y traerles más preguntas, porque acá hay muchas más preguntas, pero como ya son 2 horas, así que tenemos que dar 2 horas. Si tienen alguna pregunta para terminar. Bueno, falta la parte de flujo coronario, que es importante. Y todavía hay Lo que mucho. preguntaron es si es que va a pasar sus diapos. Claro, los voy a pasar para que puedan repasar. Falta una parte que es de flujo coronario, que es importante, porque para que entiendan y vean cómo es el consumo de oxígeno, qué es lo que pasa en la contractibilidad cuando aumenta la frecuencia cardíaca, cuando aumenta la presión, cómo es la hemoglobina, cómo se relaja, cómo son los tipos de resistencias a nivel coronario, cómo funcionan los receptores, la microcirculación, para determinar las enfermedades microcirculares cardíacas y cómo es que se altera la perfusión en la sístole, en la diástole, y bueno, y las preguntas, cómo actúan la parte de los vasodilatadores, los vasoconstrictores, la respuesta a miógenas, y el robo coronario cuando utilicen medicamentos. Pues aún hay mucho, sí, pero por correr quizás no les puedo explicar y confundirlos, así que mejor lo dejamos para otro día con mayor tranquilidad. Y falta esta parte de los puentes cruzados, que demora un poquito, así que mejor lo dejo para que no confundirlos. Voy a tratar de hacer otro día con más preguntas sobre todo.